Vamos a hablar ahora del río Santa Lucía, el principal proveedor de agua, del agua que tomamos aquí en Montevideo y en la zona metropolitana. Estamos con Luis Obriot, que es profesor adjunto de la sección Limnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. ¿Qué tal, Obriot? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ustedes en la facultad, ¿cómo definen el estado o la situación del río Santa Lucía? Y de acuerdo a los estudios que estamos realizando últimamente, estamos en pleno trabajo, vemos que la situación es crítica, que no ha cambiado mucho, no ha cambiado prácticamente nada en los últimos tiempos y con los datos históricos de la pasada década, y nos encontramos con la misma situación en general, ¿no? Claro. Niveles muy altos de indicadores de contaminación o de eutrofización, que es el agregado de nutrientes o el enriquecimiento del agua con nutrientes. Vemos que hay niveles de nutrientes altísimos en prácticamente toda la cuenca, y sobre todo con gran aporte de algunas de ellas, como la de Cuenca del Canelón, con niveles extremos de indicadores, ¿no? Esta situación a nivel público se transformó en una alarma, por llamarlo de alguna manera, con la aparición de unas algas venenosas hace un par de años, creo que fue. Pero ustedes entienden que la situación crítica ya era anterior, digamos, a ese episodio. Sí, de acuerdo a estudios previos realizados por tanto DINAMA, en combinación con la Agencia Japonesa de Cooperación y la Facultad de Ciencias también, por otro lado, daban a entender que la situación era preocupante desde la década pasada, ¿no? Desde la década pasada. Sí, es una situación preocupante que trae mucho tiempo, ¿no? Que sí que se tendría que haber empezado a actuar ya hace muchos años. Muchos años, sí. Esas fueron las recomendaciones de muchos estudios, pero bueno, lo que ocurrió fue que hubo un caso emblemático en el 2013 que generó alarma social, y a partir de esa alarma social... Ese caso de algas que se mencionaba. Fue un evento muy sorpresivo, que por suerte no fue tóxico, pero sí fue muy desagradable porque generó mal olor y mal sabor al agua. Entonces le llegó a todos los hogares. Claro, fue como una gran campaña de concientización. Ahí está, fue una gran alarma, inocua, pero gran alarma al fin, y que abre una alarma, una luz de alarma para futuros fenómenos que puedan ser un poco más complicados. Claro. Todo depende del régimen hidrológico, las condiciones están dadas para que vuelva a ocurrir, todo depende del régimen hidrológico, como está el tema de las precipitaciones, ¿no? El lavado de la cuenca, ¿no? Cuánto agua pasa por el Santa Lucía. Ahora estamos en un momento donde tenemos valores muy bajos de caudal, entonces el riesgo comienza a ser mayor a medida que nos acercamos a situaciones de bajo caudal o de sequía. Cuando comienza a bajar el nivel del río. Sí. Eso se debe a que se forman zonas de retención, zonas donde el agua se retiene por mucho tiempo, y el agua ya trae los nutrientes, ya trae todas las condiciones para que estos organismos crezcan, y esa retención del agua les da tiempo a crecer. Simplemente necesitan tiempo para desarrollarse. ¿Esta situación crítica se repite en otros ríos? Sí, se repite en muchas cuencas del país. Uno de ellos es el Río Negro, el Río Uruguay. El fenómeno está instalado en esos sistemas. Este fenómeno del crecimiento de cianobacterias está instalado prácticamente todo el año. Entonces ya esos lugares ya están afectados, y una vez que esos organismos se instalan en el ambiente son muy difíciles de remover, ¿no? Porque cumplen su ciclo vital dentro del mismo ambiente y van a estar resistiendo el invierno, las condiciones más desfavorables, hasta el siguiente verano. Claro. Quiere decir que la situación crítica debería atenderse en todas las cuencas, o en muchas de las cuencas del país. Sí, el plan de medidas El impacto distinto en Santa Lucía es porque es de donde se toma el agua para la zona metropolitana. Exactamente, Pero es la única diferencia. La diferencia es el tema de el abastecimiento, ¿no? de agua potable a la población, y tratar de evitar que este fenómeno ocurra en este sistema. El asunto es que, claro, muchas cuencas del país sufren la misma situación o situaciones muy similares, y tienen que ser también abordadas con este plan de medidas estrictas que se están planteando a través de la DINAMA, es decir, una serie de medidas que van a ir poniéndose, se van a ir ejecutando con determinados plazos, y algunas ya se están ejecutando, pero es un ejemplo para ser aplicado en otras partes del territorio. El gobierno anunció que va a atender esta situación y que además va a tomar una serie de medidas, o va a exigir una serie de medidas para que efectivamente se intente mejorar la situación. Vamos a escuchar lo que decía la ministra Neida de León este lunes, luego del Consejo de Ministros, anunciando las medidas que prevé
el Poder Ejecutivo? Se está exigiendo el cumplimiento del vertimiento de origen industrial, por lo cual es fundamental la coordinación y la transversalidad de todos los ministerios. Esto quiere decir las emisiones no solo lo de la parte industrial, sino agropecuaria, que es muy importante en toda esa cuenca. Además, los temas de saneamiento, que naturalmente están en manos de OCE, se va a hacer hincapié en los saneamientos de Fray Marcos, San Ramón y Santa Lucía, o sea que se están presentando los proyectos para hacer esos saneamientos. Se exige en las zonas más sensibles de la cuenca el control de todos los padrones rurales, eso se hace conjuntamente con el Ministerio de Ganadería, para controlar el excesivo uso de la fertilización. Esto se está trabajando ya en una fase piloto en el embalse de Paso Severino. Luego tenemos la suspensión de nuevos emprendimientos de feedlots, o sea, el encierro de ganado y la ampliación de los existentes deben pedir permiso. Los responsables también son nuestro Ministerio y Ganadería. Y hay decretos del año 2013 que ya regulan estos aspectos. Y ya están presentados varios proyectos de soluciones y mitigación. Vamos a exigir manejo obligatorio de tratamiento de los efluentes de los tambos para lograr que es el uso, digamos, de toda la fertilización, todo lo que se produce como efluente sea utilizado en el propio establecimiento como fertilización, que es algo muy importante, y también pasa con la industria del sector. Vamos a poner en marcha la disposición y manejo de los lodos, la planta de tratamiento de aguas corrientes y de los lodos que se produce. Se va a restringir el uso de ganado, se está haciendo todo un sistema de control de las orillas del cauce y la recuperación del monte nativo. Tenemos buenas noticias en el sentido que se ha ido recuperando a lo largo de los últimos años por los controles que se hacen. Se va a controlar el uso y la extracción de agua subterránea y superficial por parte de los usuarios, para evitar el abuso del uso del cauce. Estos son los anuncios que hizo el gobierno el lunes. ¿Qué te parecieron? Sí, me parecieron ¿Es importante esto, lo que se anunció? Sí, claro. Son anuncios que ya se habían realizado hace un año y algo y que están en vías de ejecutarse. Quiere decir que no hay novedades, digamos. No, se hace un nuevo énfasis y eso también es importante porque del lado del sector público las reacciones se están realizando, se están efectivizando, como por ejemplo la parte de saneamiento o el avance del tratamiento terciario de los efluentes de las ciudades. Claro. Se está avanzando en eso porque es una cuestión que, hablando mal y pronto, la pagamos todos nosotros, ¿no? Claro, claro, porque hay medidas que pertenecen al Estado, como es el caso del saneamiento, y otras que son a los privados, como el caso de la limitación a los feedlots o el tratamiento de los tambos. Claro. Y ahí es donde la respuesta se prevé que va a ser más lenta, ¿no? Y que va a ser más resistida. Hay algunos casos en los que hay buena voluntad, pero tradicionalmente las industrias de la cuenca de Santa Lucía incumplen la normativa vigente, según el informe de DINAMA del 2011. Ahora, ¿no habría que tener ahí medidas sancionatorias más potentes, digamos, que obliguen efectivamente a que se cumplan con estas...? Tengo entendido que tienen plazos para presentar proyectos de mejora y cumplir determinados requisitos y dejar funcionando sus plantas en un plazo estipulado, ¿no? Que ahora se dio una prórroga, dado que presentaron dificultades, pero tiene que producirse en ese plazo. Un ejemplo de un sistema de tratamiento adecuado es el tratamiento que tiene la ciudad de Canelones, por ejemplo.
Es una planta modelo que funciona muy bien, según lo que hemos entendido, la pudimos visitar y evaluar. Y sería como una planta modelo a realizar en otras ciudades. Y dependiendo del tipo de industria, el sistema en sí, en términos generales, debería ser ese, ¿no? En vez de tirar aproximadamente 50, 70 kilos de fósforo por día al cauce del Canelón, estaría tirando en torno al kilo, ¿no? Eso es una reducción muy significativa de los aportes al cauce. Claro. ¿En qué periodo, si se cumplen con estas medidas que anuncia el gobierno ahora y el gobierno controla además que los privados las cumplan, en qué periodo podría recuperarse el río? Es difícil, se puede hablar de años, ¿no? de más de 10 años. Aún cumpliendo con todas las nuevas exigencias. Sí, hay las medidas o los aportes puntuales o las descargas puntuales sí se detienen o se minimizan o se reducen significativamente. Se va a ver un cambio importante en las condiciones del agua. Se va a ver un cambio muy, muy rápido, dado que hay un gran flujo en el sistema. Claro. El sistema se autolimpia, digamos. El río nos brinda un servicio ecosistémico que es la autodepuración de lo que le agregamos. Pero ya está saturado, ya no puede autodepurarse. Claro. Después, según lo que han planteado algunos colegas que trabajan en la parte de suelos y contenido de nutrientes en suelos y transporte, de Facultad de Agronomía, hablan de que los niveles de fósforo que tienen los suelos de Santa Lucía son tan altos que podrían estar donando fósforo sin agregar más fósforo, donando fósforo por los siguientes 10 años. Este es un modelo predictivo y sería un aporte constante que se daría a lo largo del tiempo. Por más que no se le aplique más fósforo a ese suelo, ya ese suelo, con el fósforo que ha recibido... Sería donante de fósforo por los siguientes 10 años. Eso es una situación, digamos, muy difícil de revertir, entonces. Los sistemas tienen su inercia, ¿no? Funcionan de una manera y una vez que uno los altera, tienen un tiempo de respuesta. Los embalses, por ejemplo, son ambientes que son mucho más lentos de responder que el cauce del río, ¿no? Porque tiene un tiempo de retención del agua muy alto. El agua no corre tanto, claro. Depositan sedimentos, esos sedimentos tienen una carga también de nutrientes, que se le llama carga interna. Esa carga interna tiene la capacidad de reciclarse dentro del embalse. Claro. Entonces, los embalses son sistemas complicados. Entendemos que hay necesidad de retener agua para poder abastecer, pero son un arma de doble filo. Dadas ciertas circunstancias, se pueden transformar en un incubador de cianobacterias. Claro. Tenemos la gran ventaja que Paso Severino y el embalse de Canelón son ambientes oscurísimos. Son ambientes extremadamente oscuros que inhiben el crecimiento que no permiten la entrada de la luz solar. ¿Pero por qué son oscuros? Son oscuros por la gran cantidad de arcillas que tienen en suspensión, o partículas de suspensión inorgánicas en el caso de Canelón, y en el caso de Paso Severino la gran cantidad de materia orgánica refractaria que hace que la luz solar se atenúe muy rápidamente. ¿Y eso ayuda? Eso ayuda a la inhibición Estamos viendo eso, lo estamos investigando, pero esos serían factores que inhiben el crecimiento de las cianobacterias actualmente. ¿Es posible sembrar algo que combata este problema en el agua? ¿En algún tipo de organismo? Sí. No, yo no sería partidario de eso. De hecho, lo que pasó en aquella época con este problema que hubo del agua fue teórico, por lo que se está planteando, la hipótesis más verosímil es que hubo un sembrado de un organismo que entró de forma externa. Pero fue una decisión que se puede tomó haber sido, o fue casual, digamos. Fue casual, un accidente de alguna vía, porque el tipo de organismo que creció difícilmente se genere en el propio cauce del río. Ajá. Es decir, pudo haber sido generado en algún tipo de pileta de tratamiento o en algún tipo de laguna o tajamar anexo al sistema. Claro. ¿Y eso se puede investigar o crees que ya pasó demasiado tiempo como para investigar el origen? Podemos investigarlo, podemos ver qué ambientes son los más propicios, pero tenemos ciertas limitaciones al acceso son privados. Son privados, entonces no nos permiten el acceso. Pero podría haber un responsable, una industria o un emprendimiento agropecuario o agrícola que pudo haber sido el responsable de haber sembrado, seguramente de manera involuntaria, o quizás de manera involuntaria, algún microorganismo que generó esto. Claro, porque todas las plantas de tratamiento que se encuentran prácticamente en la cuenca son plantas o piletas de tratamiento incompletas o parciales, no llegan a un tratamiento terciario de los efluentes. Entonces, lo que hacen son incubar organismos y después llegar a niveles de niveles altos de oxígeno en el agua, etcétera, y después lo vierten a niveles aceptables de concentración de nutrientes, que la mayoría de las cosas no lo cumplen, pero son grandes piscinas que incuban un determinado tipo de organismo, que no sabemos cuál es. Ese tipo de organismo es inoculado o es inyectado al cauce del río y eso empieza a circular aguas abajo. Eso tiene, ese sistema incompleto de tratamiento tiene
un doble filo, ¿no? ¿Y se puede determinar cuánto hace que se generó eso? Un periodo de tiempo razonable para pensar cuándo se generó esa siembra, como decíamos. No tenemos conocimiento, fue un evento muy sorpresivo, muy puntual, y que, bueno, no se pudo determinar, se conoce más aproximadamente la zona, pero no se pudo determinar la fuente puntual. Eso es parte de una de las investigaciones que estamos haciendo en Facultad de Ciencias de forma independiente, buscando tener cierta información más acotada y poder hilar un poco más fino en ese sentido. Claro. Si no se tomaran estas medidas, o si, por ejemplo, el Estado no controlara lo que anuncia que va a controlar, ¿cuáles pueden ser las consecuencias en una escalada para el río? Y las consecuencias son que se vaya deteriorando aún más la calidad de agua, se puedan generar fenómenos nocivos muy agudos, que puedan generar problemas graves en la cuenca, sí, para los animales o para el ganado o lo que fuera, pero también le pueden generar a la OCE dificultades mayores a la hora de potabilizar el agua y de trabajar en el agua. La OCE debería de recibir un agua lo más limpia posible para poder trabajar en rangos normales de tratamiento y no encarecer ese tipo de tratamientos. Es decir, se puede aplicar tecnología porque a veces es más cara para todos nosotros esa aplicación. Entonces el objetivo final es llegar a niveles lo más bajos posibles de contaminación y aportes para que ese tratamiento del agua sea lo más sencillo posible, ¿no? Lo más fácil y más seguro. Claro. El tema es que si seguimos así, el avance de la agricultura y estaba llevando a puntos de ir talando los montes hasta las orillas prácticamente, ¿no? Los cultivos llegaban hasta esos puntos, entonces todo lo que se aplica en el campo, o las aplicaciones de fitosanitarios y de fertilizantes, ingresan rápidamente al agua una vez que llueve. Y así también las industrias que vierten, en muchos casos, de forma prácticamente directa al cauce principal. Entonces estamos en una especie de paradoja, ensuciamos arriba, potabilizamos abajo. Claro. El problema es que por el lugar donde está ubicado el río, es un lugar de muchos predios, de predios relativamente chicos, donde claro, se intenta optimizar el área con lo que tú decís, con el talado de monte nativo, claro, etcétera, y utilizar el área hasta el borde del río prácticamente, claro, con siembra de cultivos. Claro. Eso es un problema, porque a muchos de esos productores reducirle esa área implica reducir su área total en un porcentaje importante, ¿no? Yo creo que es un problema para nosotros. Para ellos sé que es un problema, pero creo que claro, tenemos un problema todos nosotros, ¿no? Como ciudadanos y como la mayoría de la claro, un interés general, decís tú, que está por encima debería estar por encima de los intereses particulares, ¿no? Y claro, en este caso se planteó una de las medidas, que es el punto 8 del plan de acción, que es la delimitación de zonas de amortiguación, que son zonas no laborables, no productivas. Se pretende conservar la zona ribereña, la vegetación ribereña, para que funcione como un filtro de lo que se claro, produce en el campo. Con el monte nativo, ¿y allí puede haber pastoreo de animales o tampoco? Tampoco, debe ser una zona libre, protegida, que de acuerdo a lo que se ha planteado, nosotros también hemos planteado ciertas objeciones, que lo vamos a plantear también lo hemos planteado en la Comisión de Cuenca de Santa Lucía, que se han planteado límites que son del tipo vereda, ¿no? Es como una especie de franja, sí, con una distancia X, que va de 40 a 70 metros o a 100 metros si son embalses, pero que a nuestro entender no respeta el área de inundación del río. Es decir, el río es lo que tenemos ahora, en la orilla, claro, por ejemplo, pero es lo que está cuando está en su máximo caudal, ¿no? Claro. Y vuelve a su cauce principal. Es decir, eso es el río y ese es su funcionamiento natural. Cuando el río crece, arrastra lo que va a encontrar, deposita fuera de esa área. En el pulso de inundación arrastra y luego deposita parte de la materia orgánica en ese suelo. Entonces enriquece, claro, el suelo y toma del suelo también parte. Entonces esa zona de inundación es una zona de ida y vuelta, claro, que no se la puede considerar como una zona de amortiguación propiamente dicha, a pesar de que sí cumple una función. La zona de amortiguación tiene que ser la zona seca, la zona terreno arriba del área de inundación. Y si ustedes creen que esa franja que habría que preservar debería estar aún más arriba, de la costa habitual, teniendo en cuenta, claro, la crecida. Por ejemplo, tengo un ejemplo, una zona que nosotros muestreamos en estos estudios que estamos realizando, es cerca de la desembocadura entre Santa Lucía y el Canelón, ¿no? Ahí hay una zona donde hacemos unas evaluaciones en un codo del río y el área delimitada teóricamente son 40 metros. Sin embargo, el área de inundación son aproximadamente 400 metros.
Entonces tenemos, y es monte de 400 metros. Entonces, ¿qué va a pasar con ese monte? Es decir, esa área se inunda y la zona protegida es a solamente 40 metros. Claro. Y nosotros ahora estuvimos esta semana en esa zona y escuchamos, por ejemplo, el sonido de las motosierras cortando monte en ese sector. Es decir, está habiendo una tala todavía de los montes que deberían ser protegidos, ¿no? Claro. ¿Para qué es peligroso el río hoy así como está? ¿Para el baño es peligroso? ¿Para el consumo de los animales? Es que es peligroso para el baño en algunos sectores. Obviamente el Canelón es un ambiente muy contaminado. Muy peligroso. Sí, Bañarse ahí, sí, para seres humanos, es peligroso. Es peligroso. Hay una gran carga de materia orgánica, de forma de amonio en el agua. Que sí, que si el agua que uno pasa por ahí lo ve espectacular, no conviene bañarse. No el embalse de Canelón. El embalse de Canelón está bastante bien, pero el arroyo Canelón Chico, por ejemplo. Arroyo. Ese arroyo que pasa por la ciudad de Canelones, Sí. pero pasa a través también del frigorífico y de muchos emprendimientos. No el lago entonces, no el embalse. No el embalse. El embalse, por ahora, su turbidez, su gran cantidad de partículas de suspensión que oscurecen el agua, lo están protegiendo de alguna manera. Paso Severino. Paso Severino tiene una situación similar. Le hemos encontrado niveles de nutrientes muy altos, pero es un embalse muy oscuro que también inhibe el crecimiento. Pero hay zonas de la cuenca, por ejemplo en el Santa Lucía, que próximo a las ciudades que no tienen saneamiento, que sí, que tenemos entendido que en las zonas suburbanas tienen canaletas que van directamente al río, y algunas industrias que nosotros también estamos monitoreando porque pasan a través de carreteras que también vierten con cantidades muy considerables de efluentes directamente al río. Entonces hay zonas delimitadas que son zonas de mayor contaminación. Porque es un río que tiene muchas playas, ¿no? Tiene muchas playas, se utiliza por los vecinos como lugar recreativo. Claro, en verano, digamos, bueno, en la ciudad de Santa Lucía, Sí, tiene hasta en servicio, Florida. Tiene hasta servicio de guardavidas. Claro. Son Y tú playas. decís que no debería ser permitido el baño, por lo menos en algunos de esos lugares, en algunos tramos. Va a depender siempre de las condiciones meteorológicas y cuánto agua esté circulando en ese lugar, cuánta agua se está renovando. Pero hemos detectado algunos indicadores que son un poco elevados, ¿no? En las ciudades, por ejemplo, en la ciudad de Florida, que la playa es muy popular, o en Santa Lucía, donde también hay una playa. La ventaja que tiene Santa Lucía es que vierte bastante aguas abajo de la ciudad. En esos casos hay una ventaja. En Santa Lucía es eso, sí, en Santa la ciudad Lucía. de Santa Lucía. Sí, San Ramón lo que tiene es que aguas arriba vierte unas zonas de barrios periféricos, ¿no? Entonces ahí sí habría un problema. Entonces, la ciudad de Florida. por ese lado, ahí también es aguas más abajo, al norte, es pero... aguas abajo de la ciudad. El tema es que, claro, que esas ciudades van a tener un tratamiento a corto plazo, un tratamiento adecuado, ¿no? Con una inversión muy importante. Van a tener un tratamiento adecuado con plantas de tratamiento terciario. Eso es lo que anuncia el gobierno ahora. Sí. Por ese lado sería solucionado a nivel de inversión y de tecnología. Tenemos expectativa en cómo van a reaccionar los emprendimientos privados, ¿no? Claro. Nosotros vamos a seguir evaluando, seguir midiendo qué ocurre en las zonas, y vamos a ir viendo a largo plazo cómo esos efectos se van a ir viendo, si van a ser identificados o no. Vamos a ver, y podemos hacer de alguna manera, podemos ir viendo de qué manera el río reacciona y poder, en lo posible, hacer una proyección de cómo va a evolucionar, ¿no? Claro. Esas mejoras y en qué periodo se puede ver alguna mejora significativa. Claro. Luis, dejando de lado el río Santa Lucía, ¿podría tomarse agua del mar para el consumo de la población? Es decir, ¿o se podría cambiar su proveedor y empezar a tomar el agua del mar para el uso de agua potable? Sí, yo he escuchado a las declaraciones del presidente de la OCE y tengo algunas noticias. Yo no trabajo en el tema de potabilización de agua, obviamente, soy biólogo, no es mi área, es un área de químicos y ingenieros, pero tengo entendido que cualquier agua se puede potabilizar, cualquier agua. El tema es con qué costo, a qué costo. Se pueden potabilizar las aguas hervidas, ¿no? Creo que Bill Gates hizo un experimento al respecto y él tomó agua potabilizada a partir de aguas hervidas. El tema es a qué costo lo vamos a hacer, y dependiendo de una matriz tecnológica muy importante. Habría que cambiar las plantas de OCE para transformarlas en agua, desalinizadoras, para empezar, ¿no? Claro, ahí está. Yo tengo entendido que Israel lo está haciendo y lo hace a un costo enorme, pero
creo que no es sustentable porque a mi opinión, no es sustentable porque estamos respaldando en tecnología y en inversión. Claro. En alta tecnología y alta inversión. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar el ambiente, preservarlo de la forma más natural posible, que sea compatible con el sector productivo, pero utilizando prácticas que sean amigables con el ambiente, y a partir de eso sí se puede lograr un compromiso entre ambas cosas, en la protección del ambiente y en la producción. Podríamos tener un agua de buena calidad y una forma de tratamiento del agua potable muy sencilla, ¿no? Como se ha hecho tradicionalmente. Claro. Luis, muchas gracias por haber venido. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya seguimos.